¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Hoy, Día Internacional de la Democracia. Aquí hemos hecho casi todo lo posible para mancillarla. La reportera de RPP Noticias, Helen Meniz, contó hoy y vivió hoy algo que un periodista no se merece vivir. El señor Franco Pomalaya, integrante del equipo de prensa del presidente Castillo, jaloneó su micrófono de manera injustificable. Le ha dejado el brazo adolorido porque obviamente ella no dejó que le quiten su herramienta de trabajo. Esto fue lo que pasó. Injustificable esta agresión por donde se le mire. La ministra de la Mujer, Anaí Durán, ensayó una explicación o por lo menos una disculpa, pero estos hechos no se pueden volver a repetir. Helen Meniz, recordemos, es la reportera que hace solo unos días llegó hasta Pucacuro, en Trompeteros Loreto, para mostrar la absoluta ausencia del Estado. No hay derecho para estas cosas, como no hay derecho para la agresión que ha sufrido hoy salvajemente, violentamente, sin ninguna justificación en San Borja, el exfiscal Avelino Guillén. Esto fue lo que pasó. Así es. Senderista, Así es. que todo el mundo te reconozca. Así es. Toda la vida Fujimori. Ahora está Sendero en Palacio, hijo. Así es. ¿Ah? ¿Qué tienes que decir? Anda a llorar al lugar de la memoria. Esta agresión, me corrijo, fue anoche. Lo ocurrido con el señor Guillén merece toda la condena de quienes creemos en la tolerancia y sobre todo en la coexistencia de personas que podemos pensar distinto el uno con el otro. Eso es saber vivir en democracia. Les dije al comienzo, hoy es el Día Internacional de la Democracia y hemos hecho hoy todo para mancillarla. Claramente quienes le han hecho esto al exfiscal Avelino Guillén no creen en la democracia, no creen en la tolerancia. ¿Es que acaso tiene que consumarse una agresión física para recién allí reaccionar? El abogado César Nakazaki, quien enfrentó a Guillén en el juicio a Fujimori, ha tenido palabras que lo dignifican. No podemos dejar de tratarnos como personas jamás, ha dicho el doctor Nakazaki. Si no, la humanidad no tiene esperanza. Con la autoridad moral de haber puesto el pecho por Alberto Fujimori, dice Nakazaki, en las circunstancias más adversas, muchas veces en soledad, rechazo contundentemente el trato injustificable al exfiscal Avelino Guillén. Por cierto, esta reciente agresión en su contra, dice el propio doctor Guillén en el programa de Renato Cisneros y Josefina Tausen, puede ser considerado una amenaza de muerte y confirma que esta noche ha presentado una denuncia en la comisaría de San Borja. Olvidé comentarles que sobre el incidente de Helen Meniz, el Instituto Prensa y Sociedad IPIS ha emitido una alerta. Personal de prensa de presidente agrede a periodista, dice IPIS, cuenta los hechos, que Helen fue jaloneada y empujada por Franco Pomalaya, parte del equipo de prensa del presidente Castillo. Esto ocurrió en Comas, en Lima, cuando Castillo participaba de una actividad pública con personas encargadas de las ollas comunes. Señala IPIS que la actitud matonesca de las personas que acompañan a Pedro Castillo en sus actividades públicas se ha repetido varias veces, sobre todo contra periodistas mujeres. Helen Meniz pidió reacciones de la ministra de la Mujer y de la ministra de Desarrollo Social. Se ha disculpado. Ha ensayado una disculpa la señora Anaí Durán respecto a este tema. Y bueno, esta semana nosotros entrevistamos al jefe de la DIRCOTE, el general Arreola, y durante la entrevista mostramos una declaración de una persona que responde al alias de J. Maelo, quien es uno de los cabecillas de la resistencia, ¿eh?
Entonces, la resistencia empezó desde anoche y durante la jornada a escribir cosas sobre mí en las redes sociales, diciendo que querían darme algunas lecciones, mandarme bien lejos, patearme e incluso ir a mi domicilio. Notifico públicamente de lo sucedido. El Instituto Prensa y Sociedad ha lanzado también una alerta sobre esta situación. Yo lamento tener que tomarme minutos para hablar de esto, pero creo que debemos dejar constancia de cosas que ocurren así y ocurren de esta forma. Dice IPIS, el grupo de extrema derecha llama a agredir a periodista. Los mensajes decían más o menos esto, que debían averiguar mi dirección por difamar a la resistencia. No hemos difamado a nadie, no hemos difamado a nadie. Hemos preguntado qué pasa cuando gente como Maelo dicen alegremente que se están armando. Y el jefe de la DIRCOTE responde que solamente por delitos o actos de terror solamente pueden ser procesados Sendero y el MRTA. Pero actos de terror son estos, ¿no? Actos de terror son situaciones en las que uno dice, vayan a su casa, ¿no? Para ir a asustarlo un rato. No me van a asustar, no. A ver si lo buscan a Jaime Chincha para darle una buena pateadura. Hace rato que la mermelera Chincha está buscando una buena sacada de M. Repito solamente para terminar con este asunto. Notifico públicamente de estas amenazas y no nos van a callar. Y tampoco nos van a amedrentar. Se los aseguro. Se los aseguro. Muy bien. Desde hoy se ha iniciado un proyecto piloto en al menos 16 colegios de Lima para el inicio de clases semipresenciales. Un tema que aquí hemos creído desde el principio. Y no es por una interpretación antojadiza, ¿no? No, un informe de la OMS mostró a inicios de este año que los colegios, de manera general, no han sido focos propagadores del COVID-19 y los pocos casos en los que se convirtieron en fuente de transmisión coincidieron con el incumplimiento de medidas de prevención. El ministro de Educación, Juan Cadillo, ha tenido la gentileza de atendernos esta noche para contarnos cuál ha sido la situación ocurrida en la jornada y si se ha presentado algún caso de peligro que pueda preocuparle a los padres. Ministro Cadillo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches, Jaime. Te agradecería que si pueden elevar el volumen porque lo escucho demasiado bajo. No se preocupe, vamos a hacerlo inmediatamente. Por favor, el volumen del retorno del aire al señor ministro. ¿Y ahora sí nos escucha bien? Sí, Jaime. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, solidarizarme en realidad con el periodista que ha sufrido esta agresión. Realmente lamento. Claro. Asimismo, con Avelino Guillén y contigo creo que es clave recuperar nuestros valores, recuperar la paz, recuperar también este sentido de democracia donde todos podemos opinar, pero alturadamente. Gracias, señor ministro. Cuéntenos cómo se ha desarrollado la jornada de hoy en el reinicio de clases semipresenciales en estos 16 colegios. ¿Los 16 colegios pudieron comenzar? En realidad, Jaime, los 16 colegios fue un pedido de algunas instituciones privadas, sí. En general 15 instituciones privadas, quienes solicitaron poder reaperturar las clases semipresenciales, pero el trabajo con respecto a la elaboración de sus planes hasta ahora todavía no ha sido aprobado por la UGEL correspondiente, pero sí te puedo dar noticia de que hemos iniciado ya este proceso con 2 instituciones educativas, una de ellas particular, y el día de mañana el Cambridge. Iniciamos con la institución educativa de educación inicial Elizabeth Espejo de Marroquín en Miraflores, y tenemos próximamente 9 instituciones que retornan a clases en las próximas semanas. 2 instituciones son de gestión pública, una institución educativa es de gestión pública por convenio y 6 instituciones de gestión privada. Entonces, hoy solo ha comenzado el Cambridge de Chorrillos, sí, ¿no es así?
Y mañana comienza la institución de educación Elizabeth inicial. Espejo de Marroquín. Elizabeth Espejo de Marroquín. Sobre esta institución educativa de educación inicial, ¿están dadas las condiciones? ¿Cuál es el reporte que ha recibido, señor ministro? Efectivamente, ellos han presentado su plan. Están dentro del proceso seguro, flexible, gradual y voluntario. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, los protocolos, señor ministro, que es algo en lo que los padres, y lo he podido ver de manera directa y a través de las redes sociales, hay preocupación que es natural, es normal como padres que nos preocupemos por si nuestros hijos se contagian o no. Hay unos muy preocupados y hay otros que tienen alguna clase de interés que lo vamos a hablar en algún momento. Pero, ¿cuáles son los protocolos mínimos y rigurosos que está pidiendo el Ministerio de Educación? En primer lugar, tienen que ver las condiciones de seguridad. Esto implica que tenemos un programa denominado SARES que habilita las instituciones educativas. En ese sentido, tenemos 85.653 servicios educativos habilitados para clases semipresenciales. Sí. De estas, 6.200 han retornado a clases semipresenciales y de estas 6.200, 169 se encuentran en el ámbito urbano, en todo el país. Ya, y le preguntaba por los protocolos. Bueno, efectivamente, los protocolos, primero es garantizar que efectivamente hay las condiciones de bioseguridad. El siguiente elemento es que la propia escuela se empieza a organizar y prepara su plan de retorno. Ya. Este plan de retorno implica, en primer lugar, ver si la modalidad, los turnos y los horarios que se deben desarrollar dentro de la institución educativa. Luego también determinar el número de estudiantes según el turno y los horarios para las actividades presenciales y a distancia. Asimismo, esto implica, por ejemplo, identificar las capacidades de la propia institución, es decir, cuántos docentes van a retornar, teniendo en cuenta que alguno de los docentes puede tener alguna comorbilidad por la cual no podría regresar. Entonces hay que identificar qué personal va a atender a los niños. Luego tiene que ir constituyendo escenarios. ¿A qué nos estamos refiriendo? Esto implica, por ejemplo, que cuáles van a ser los procesos de ingreso de los niños, cuál va a ser el proceso de ingreso primero a los locales educativos, luego a las aulas, qué condiciones deben seguirse dentro de las aulas, y en realidad se ha desarrollado todo un conjunto de elementos que garantizan justamente este retorno seguro. Ahora, eso en cuanto a los protocolos. La evaluación de la UGEL, entiendo, y que el Ministerio de Educación debiese haber recibido sobre la jornada ocurrida hoy en el Colegio Cambridge de Chorrillos, ¿cuál es, señor ministro? Bueno, en realidad no he tomado conocimiento sobre el retorno. Sé muy bien que se ha regresado por la información en general que he recibido. Sí. Ahora, son, corríjame si me equivoco, 76.864 colegios que están habilitados. ¿Esa es la cifra o ha aumentado el...? 85.653 como te... 85.000, 86.000, ¿cuánto dijo, perdón? No, 85.653. 653. Exacto. A nivel nacional, ¿no es verdad? A nivel nacional. Ahora, esto representa el 77% de las instituciones, de los colegios. De los servicios educativos. Servicios educativos, ciertamente. Ahora, ¿cómo se está proyectando el plan? El plan gradual, precisamente, para que, usted me dice, mañana es esta institución educativa inicial. ¿Qué es lo que sigue? ¿O quiénes son los que siguen? ¿Qué colegios? Mira, la estrategia justamente está orientada hacia lo gradual, pero también hacia lo voluntario. Es la propia comunidad educativa la que se organiza para el retorno. Y acá es obvio que la mayoría de las instituciones educativas tienen cierto temor con respecto al regreso. Y lo que hemos determinado desde el Ministerio es justamente tener la normativa adecuada, con los protocolos adecuados, pero a la vez también ofrecer cartillas que permitan pues, reducir el temor que existe de las personas. Esto implica justamente que esta resolución, por ejemplo, tenemos la 121-2021, sí, que se emitió,
tenga que ser mucho más descriptiva con respecto a la información entregada. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que hacer mucho más digerible y procedimental, vamos a decirlo así, la información o los procedimientos que deben seguir los profesores, los procedimientos que deben seguir los estudiantes y los procedimientos que deben seguir los padres de familia. Todos estos elementos ya han sido construidos. Pero ¿cuál es la debilidad que se tiene? La debilidad que se tiene es que al ser información demasiado técnica, es necesario simplificarla. Y en ese proceso de diagramación estamos en estos días. Recuerda que en realidad la voluntad que tenemos nosotros es hacia el regreso. Y antes la voluntad era básicamente a mantener las actividades no avanzar con la semipresencialidad, sino mantener toda distancia. Esa decisión se estableció en el gobierno del señor Sagasti, nos está diciendo, el señor Cuenca. Bueno, la idea siempre es que ha habido temor con respecto al reinicio del año escolar. Nosotros hemos tomado la decisión de implementar el retorno semipresencial, pero teniendo en cuenta la normativa ya vigente. ¿Cuántos alumnos calcula el ministerio debieran estar ya en clases semipresenciales, vamos, en el último trimestre del año, si es posible centrarlo ahí? ¿Hay alguna estadística? Bueno, nosotros no hemos hecho la corrida en general. ¿Por qué? Porque esto depende también de la coordinación con los gobiernos regionales y las unidades de gestión educativa local. Ya. Ahora, usted me hablaba de la información, los protocolos, los cuidados que los niños deben de tener y que es muy técnica o muy densa y que hay que simplificarlo. Pero, por ejemplo, yo comenzaba la entrevista hablando del informe de la OMS que muestra que a inicios del 2021 los colegios de manera general no han sido focos propagadores del COVID-19 y los pocos casos que se han convertido en fuente de transición coincidieron con el incumplimiento precisamente de medidas de prevención. Este mensaje se está transmitiendo, ¿el gobierno tiene el mismo mensaje claramente o es que este informe de la OMS eventualmente puede tener variaciones de acuerdo a las particularidades de cada región? Mira, Jaime, acá lo clave es que hemos sufrido pérdidas en los aprendizajes. ¿Y por qué? Porque la educación a distancia no es tan rica como la educación presencial. En ese sentido, al tomar conocimiento de estas pérdidas, es obvio que tenemos que tomar medidas. Y estas medidas están orientadas al regreso a la semipresencialidad. Sabemos muy bien que podemos estar a postrimerías de una tercera ola. Sí. Algo que hemos venido informándonos justamente en las coordinaciones con el Ministerio de Salud. Pero, sin embargo, en ese proceso, nosotros hemos visto que en función de otras realidades, en realidad se ha ido retornando y que las instituciones educativas son foco de casi nada de contagios. Es decir, no se puede reducir al 0%, ¿no? Claro. Pero estas medidas que nosotros estamos tomando están justamente orientadas a preparar a toda la comunidad educativa para ese retorno. A la vez también hemos ido viendo que, por ejemplo, la vacunación, según el calendario tradicional de vacunas, ¿a qué me estoy refiriendo? Que hemos bajado, por ejemplo, a nivel escolar en la cantidad de vacunas que se han administrado en los meses anteriores. Por lo tanto, también es importante tomar esto como un referente y estamos coordinando con el Ministerio de Salud, el completar la cantidad de número de vacunas para que nuestros niños también estén seguros, porque puede darse el caso de que tengamos otro tipo de enfermedades más el COVID, ¿no? Entonces, en realidad hay cosas que nosotros tenemos que manejar como sistema y a la vez también impulsar. Y estos elementos también nos dan alertas para reforzar nuestro trabajo con el Ministerio de Salud. Claro, pero justamente hay pocas regiones, alguna que otra región que está ya con el grupo etario de los menores. Eso se está proyectando, agilizar. Evidentemente todo va a depender de la cantidad y del lote de vacunas, es lo que supongo me va a responder, pero hay un plan concreto, es decir, los niños van a partir de los 12 años, que es la edad que se está estimando, ¿van a ser vacunados en tal momento del año? ¿Eso está claro o todavía no?
en realidad el objetivo es a fin de año tener a este grupo etario vacunado. Todos. Pero como tú muy bien lo has dicho, el que rige y el que controla y el que elabora los protocolos para esa vacunación es el MINSA. De acuerdo. Según tengo entendido, estos protocolos recién se están elaborando para de 12 a 18 años en ese grupo etario. Entonces, para tener claro el calendario, señor ministro, bueno, primero hemos hablado de los niños, que se espera que para este año sean vacunados a partir de los 12 años, ¿no es verdad? Ahora, ¿los profesores en qué situación están? Mira, el número de profesores que tenemos, no solo profesores, sino también personal no docente, auxiliares y personal de servicio, es de 632.822 personas. Con 2 dosis o completa la vacunación, tenemos al 65% de ese número. Esto representa 408.866 personas. Y sin vacuna tenemos al 18%, que representa 115.541 personas. Yeah. Estamos trabajando intensamente, justamente hemos logrado colocar dentro del calendario de vacunación a todas estas personas. ¿Hay alguna institución, ANAPEF me parece que es, que ha salido en los últimos días a señalar, a denunciar, a partir de un contagio en un colegio en La Molina, que el plan del regreso a la semipresencialidad constituye un peligro, ¿no? Y eso ha tenido eco, no en mucha gente, pero en algunas personas, padres sobre todo muy preocupados, que a partir de lo que escuchan, ¿no? Una señora Céspedes, me parece que es Anquiesca Céspedes, que salió en los últimos días justamente a decir que era un peligro. Y entiendo, corríjame si me equivoco, que ANAPEF no tiene un registro, no está inscrita y pese a ello está generando, pregunto yo, zozobra en los padres. Mira, hay diversas asociaciones. No te podría confirmar o negar si esta asociación está inscrita o no. Acá el elemento clave, Jaime, es la entrega de información. Nosotros estamos abogando, justamente te dije hace un rato que es muy importante hacer digerible la información. Lo segundo es que estamos preparando una aplicación que permita dar información complementaria tanto a los profesores, padres de familia, a los estudiantes, a todos aquellos que dispongan de un celular. El objetivo es justamente que la gente entienda cuáles son las ventajas obvias de volver a las escuelas, cuáles son los riesgos, y estos riesgos son relativamente bajos según las experiencias que tenemos de otros países, pero sobre estos elementos vamos a suponer que haya algún contagio. Y ese contagio justamente sea detectado inmediatamente a través de la aplicación. Lo que buscamos es que se entere, por lo menos esa escuela, de lo que está sucediendo e inmediatamente justamente se crea como una burbuja protectora que implica que todos estos niños, de acuerdo a los protocolos, puedan ir también, hoy los padres de familia, todas aquellas personas que estén en contacto a los servicios de salud lo más pronto posible para que sean evaluados. Focalizadamente, es decir, no es que el colegio entero va a parar y que la educación semipresencial se va a tirar para atrás, digamos. Exacto, o sea, la idea es cuanto más información y más puntualizada sea, podamos controlar rápidamente. Permítame, ministro, hablando de su sector, hay una batalla en el Ministerio de Educación, por lo que reporta Epicentro TV, de un equipo de profesionales dedicados a la elaboración técnica de evaluaciones, ¿no?, que pasa por aquellos profesores que aspiran a ocupar una plaza pública a nivel nacional, y el otro, funcionarios que están ejerciendo una presión, es lo que se está reportando, para modificar la evaluación de los profesores, es decir, el nivel de meritocracia que tienen los maestros de la escuela pública. Lo que dice aquí es que se pretendería suavizar la prueba única nacional que los maestros pasan cada año. ¿Qué está ocurriendo? Mira, lo que está ocurriendo es que existe aproximadamente 180.000 maestros contratados. ¿Cuál es el objetivo de poder hablar o reflexionar sobre la evaluación, por ejemplo? El objetivo es tomar conciencia de que efectivamente tenemos que crear mecanismos que permitan, pues, nombrar más maestros. Pero eso no implica bajar
las pruebas que se vayan a tomar. Ya. Nosotros estamos explorando diferentes tipos de alternativa, como por ejemplo que los profesores que desarrollen actividades de innovación educativa y ganan un premio, por ejemplo, a través del Fondo Nacional de Desarrollo de Educación Peruana, Ya. o otro que sea organizado por el Ministerio de Educación, pues ingrese y se pueda nombrar. Lo otro también está orientado a que, por ejemplo, estudiantes de los institutos con buenas notas y que puedan asistir o ir a plazas que son de difícil cobertura, que quedan por lo general en las zonas más alejadas y de frontera, a través de un servicio de 2 años, puedan también nombrarse. Y estos estudiantes tendrían que estar en el tercio superior. Pero ¿es cierto que se ha eliminado la subprueba de comprensión lectora y razonamiento lógico? No, no se ha eliminado ninguna de las pruebas. Ya. ¿Qué o cómo garantiza usted como ministro de Educación que no va a bajar el nivel de los profesores? Mira, eso es lo que estamos garantizando, que no va a bajar el nivel de los profesores, pero eso no implica que nosotros vayamos a explorar otras formas de nombramiento. Y esas otras formas de evaluación, ¿usted garantiza que no disminuyen, reducen la calidad del maestro? Exacto. Sí, Jaime, acá lo clave es que nosotros tenemos que ofrecer alternativas también para fomentar la innovación educativa. Lo que nos interesa bastante es estas nuevas formas de crear, estas nuevas formas de resolver problemas, y esto lo están desarrollando muchos maestros contratados. El señor Juan Cadillo, ministro de Educación, con nosotros. Gracias, ministro Cadillo. Hasta una nueva oportunidad y, sobre todo, especial agradecimiento por el reporte del primer día de la semipresencialidad, al menos en un colegio en el Cambridge de Chorrillos. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, Jaime. Hasta una nueva oportunidad. Mañana inician las clases semipresenciales en la institución educativa inicial Elizabeth Espejo de Marroquín, en Miraflores. Y este último tema no es menor, ¿no? Porque lo que se está diciendo en buena cuenta es que existirían altas presiones en el Ministerio de Educación para bajar la calidad de la prueba a los docentes. Y si uno es memorioso, ¿no? La meritocracia era un asunto que no necesariamente le gustaba al señor Pedro Castillo cuando lideró las protestas en el año 2017 y lo que le dio visibilidad pública. Entonces, mucho cuidado ahí. Creo que el señor Cadillo tiene todas las credenciales de gran educador reconocido más allá de nuestras fronteras, así que esperamos que lo que ha dicho hoy se traduzca y se visibilice en la realidad. Vamos a hacer la pausa en el programa y vamos a regresar para meternos de lleno en las así llamadas contrarreformas aprobadas en la Comisión de Constitución. Por ejemplo, implicancias a tiro de piedra, cúpulas partidarias que pueden seguir defendiendo las listas de candidatos en las mayorías de partidos o movimientos regionales. Y así varias más. Nos atenderá el señor Luis Aragón de la Comisión de Constitución, quien se abstuvo de tomar posición en estas contrarreformas. ¿Qué va a pasar? Y las elecciones municipales y regionales son para el próximo año. Y también nos atiende Fernando Tuesta para mirar el peligro que podría constituir lo aprobado en la comisión, porque nada está dicho.